Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es League News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Muy buenas noches y bienvenidos a League News, el show donde revisamos las noticias de hoy, las estupideces de ayer y las promesas que mañana tampoco se van a cumplir. Cayó el Botox, uno de los criminales más buscados de Michoacán, responsable de extorsión, homicidios y generador de violencia en la zona de Apatzingán. César, alias el Botox, fue detenido el jueves 22 de enero durante un operativo coordinado en Michoacán con participación del Ejército, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Considerado un objetivo prioritario en la lucha contra el crimen organizado en Michoacán y también señalado como el principal extorsionador de productores agrícolas, especialmente limoneros, además de estar vinculado con múltiples homicidios, entre ellos el de Bernardo Bravo, líder de la Asociación de Productores de Limones del Estado. Según García Harfuch, la captura fue resultado de un operativo táctico de más de 15 horas y forma parte de la estrategia para disminuir la violencia y la extorsión en Michoacán. En el operativo también fue detenida una mujer de su círculo cercano. Las autoridades identificaron que tenía varias órdenes de aprehensión pendientes por homicidio calificado, extorsión agravada y repetida, por tentativa de homicidio y la más reciente estaba relacionada con el líder limonero el 6 de noviembre del 2025. Después de su captura, las fuerzas federales trasladaron al Botox vía aérea a la Ciudad de México, donde permanece en instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada a la espera de ser presentado ante un juez federal. La captura ha sido interpretada como un golpe importante al crimen organizado en la región agrícola, donde grupos criminales como los Blancos de Troya, asociados con el cártel Jalisco Nueva Generación, habían impuesto miedo, extorsión y un control territorial. Autoridades locales, incluyendo al gobernador de Michoacán y a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, celebraron la detención del Botox, destacando que representa un paso hacia adelante en la lucha contra la violencia y la inseguridad que tanto ha golpeado a ese estado. Esta captura representa el primer resultado más visible del llamado Plan Michoacán, una operación que busca recuperar el control de zonas rurales donde la extorsión, los homicidios y la impunidad se han convertido en el pan de cada día. Si de incongruencias hablamos, lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lleva un premio, ¿sí? Esa Suprema Corte que llegó al Poder Judicial prometiendo austeridad, cercanía al pueblo y eliminación de gastos superfluos. Ahora resulta que iban a estrenar camionetas blindadas de lujo, pero se echaron para atrás cuando la sociedad comenzó a juzgar. 9 camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas fueron las que iban a recibir ministros y ministras del máximo tribunal del país. Cada una de estas costaba, te pongo un ejemplo, un departamento promedio de los que hace el gobierno a lo mejor te pueda costar 500,000 pesos. Con solo la camioneta que le iban a dar a Leña Batres pudieras hacer de 4 a 6 departamentos. Eso quiere decir que con el gasto total se pudieran hacer de 36 a 54 departamentos. Y eso que prometieron austeridad, ser del pueblo y para el pueblo. Ministros del pueblo no tienen vergüenza. Pero, ¿qué? ¿No les gustaba la aseguranza antigua? Les iba a contagiar algo, el que se subió antes de ustedes y antes de que suene la defensa institucional. La Suprema Corte dice que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad. Entonces, ¿por qué se echaron para atrás si tanto las necesitaban? ¿Desde cuándo el discurso de austeridad republicana se traduce en camionetas blindadas de lujo? Porque si lo que importa es seguridad, entonces el pueblo, los policías y miles de servidores públicos que trabajan en las calles, cárceles, juzgados y comisarías deberían tener exactamente las mismas condiciones o muchísimo más que las de ustedes, pero no, siempre ustedes y después el pueblo. Y no es un secreto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia asumió prometiendo reducción de privilegios, cercanía con la ciudadanía y fin a gastos superfluos. Pero ahora vemos blindajes caer, vehículos que pueden costar más de 3 millones cada uno, retratos de 40,000 pesos que siempre no se van a hacer y una explicación administrativa que suena más a justificación que a transparencia. Les tengo que recordar cuánto nos está costando la curva de aprendizaje de mover todo el sistema judicial. Les tengo que recordar cuántos asesores tiene Hugo Aguilar. Hace meses, la propia administración del papá de los Nepo Babies, según Grok, impulsó la idea de un poder judicial austero.
Se vendió una elección judicial como un parteaguas contra la corrupción y los privilegios, y lo único que tuvimos fue la elección más corrupta, plagada de irregularidades, acordeones, pasando por la cara de quienes cuidaban las urnas. Todos sabemos que nadie habla ni dice nada por la presión institucional, por el abuso de las autoridades para presionar el voto. No nos hagamos tontos, los únicos que salieron a votar fueron los trabajadores de gobierno, unos amenazados, otros presionados, otros porque no queda más o porque hay que cuidar la chamba. Y ahora estos mismos ministros quieren subirse a camionetas blindadas que cuestan más que la mayoría de las patrullas de muchas policías municipales. Y repito, ¿qué tienen de malo las que le dejaron los antiguos ministros? Es como si un predicador denunciara el lujo y luego empezara a vestir de Gucci o Hermes. Juzgue usted. Si pensaban que ya lo habían visto todo con las camionetas blindadas que siempre no llegaron, llega el nuevo episodio de austeridad, pero con un marco dorado. Resulta que ahora en la Suprema Corte de Justicia le iban, porque también se cayó, a mandar a hacer un retrato oficial a Lenia Batres con un costo cercano a los 40,000 pesos, más caro que el de Noroña. Y cuando digo que es IVA, porque se le cayó igual que la camioneta, la sociedad juzgó el exceso y no les quedó de otra. Un cuadro, un retrato, una pintura, mientras millones sobreviven para terminar el mes. En la corte están pensando quién sale más bonito al óleo. El Poder Judicial ya había autorizado el pago de alrededor de 40,000 pesos por el retrato de la misma ministra Lenia Batres como parte del protocolo institucional. No es regalo, no es donación, es dinero público, es dinero tuyo, es dinero mío, es dinero de todos. Y aquí viene lo mejor, ya que ahora parece que hay competencia interna en Morena para ver quién está más desconectado de su realidad. Noroña versus Lenia, Ego versus Retrato. ¿Quién es el más desconectado? Juzgue usted. Pero ¿dónde queda la austeridad? Porque no olvidemos que nos vendieron austeridad republicana, fin de privilegios, cero lujos, cero excesos, pero en la práctica, camionetas blindadas, sueldos altos, retratos de lujo, protocolos, fifis. O sea, lo mismo de siempre, pero con un discurso más popular. Y no seamos ingenuos, el apellido Batres no es cualquier cosa en el gobierno actual. Está ahí, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en la política, en las decisiones. Una familia completa viviendo del erario, un negocio familiar con recursos públicos. Lo que antes criticaban, ahora lo administran, porque en redes dicen: no somos más de lo mismo, somos el pueblo, somos humildes, no somos como los de antes. Pero en las oficinas, tráigame mi cuadro, que sea bonito, que luzca institucional, que me inmortalice. ¿Era necesario? ¿Aporta algo a la justicia? ¿Mejora las sentencias? ¿Reduce la corrupción? ¿Ayuda a las víctimas? No. Solo alimenta el ego y alguien que debe estar haciendo berrinche porque la dejaron sin camioneta y sin cuadro. Mientras todo un país pide justicia, seguridad y transparencia. Mientras la gente batalla para llegar a fin de mes. No es austeridad, es hipocresía institucional, no es transformación, es más de lo mismo, pero con un marco. Y no exactamente hablamos de un marco legal. Juzgue usted. La que muchos llaman la mesa más importante del mundo esta semana, representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se sentaron por primera vez en un formato trilateral real en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, con el objetivo oficial declarado de acercar posiciones y buscar maneras de poner fin a la guerra de Ucrania, que ya lleva casi 4 años. Esto no es diplomacia de foto, es la primera vez que las tres partes negocian juntas más allá de encuentros separados. Este encuentro, organizado con mediación de Estados Unidos y el apoyo de Emiratos Árabes, se dio después de meses en los que no había conversaciones directas entre Moscú y Kiev, en presencia de una tercera parte, lo que marca un avance en términos diplomáticos. Los temas principales en la agenda fueron cómo terminar formalmente con la guerra iniciada por Rusia en febrero del 2022, cuestiones de seguridad y garantías para Ucrania después de un posible acuerdo. La situación territorial conflictiva en particular es la región de Donbass, que sigue siendo el principal punto de fricción entre las partes. Posibles parámetros para un alto al fuego o una fase de transición hacia la paz. Este formato trilateral ha sido promovido por Estados Unidos como una forma de mantener a todos dentro del mismo marco y avanzar juntos hacia soluciones más concretas, aunque con muchos matices aún por solucionar.
La primera ronda de conversaciones finalizó este sábado sin acuerdo formal de paz, aunque ambas delegaciones acordaron volver a reunirse. El presidente de Ucrania, Zelensky, calificó las reuniones como constructivas y destacó que se avanza en la discusión de parámetros para terminar la guerra. Por la parte rusa también se afirmó que hubo resultados en las conversaciones, aunque no se dieron detalles concretos de qué se logró exactamente. A pesar de la diplomacia, mientras se negociaba, Rusia realizó ataques militares en varias ciudades de Ucrania, lo que evidencia la fragilidad del proceso y pone en perspectiva lo difícil que es sellar un acuerdo definitivo. Rusia ha exigido el control de algunos territorios que Ucrania considera parte integral de su soberanía, y Ucrania ha dejado claro que no aceptará la cesión de territorios sin condiciones de seguridad claras y compensaciones internacionales. El presidente Zelensky y su grupo han insistido en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad sólidas para Ucrania, con supervisión de terceros y mecanismos a largo plazo para prevenir nuevas agresiones. Moscú mantiene posiciones exigentes en varios rubros del conflicto, desde cuestiones territoriales hasta seguridad, lo que complica que se logre un acuerdo integral sin concesiones mayores. ¿Por qué es el primer avance importante? Nunca antes Rusia, Ucrania, Estados Unidos se habían sentado en una mesa trilateral con la verdadera intención expresa de escuchar posiciones y acercar propuestas para terminar la guerra. Aunque hubo avances en el diálogo y un reconocimiento oficial de que el conflicto necesita una salida política, no se logró un alto al fuego ni un tratado de paz. Que estas conversaciones se den ya es un hecho diplomático relevante, porque por muchos años la guerra avanzó con muy pocos espacios de negociación directa entre las partes involucradas. Estados Unidos ha jugado un rol de mediador clave, presionando tanto a Rusia como a Ucrania para sentarse en la misma mesa y explorar caminos posibles hacia una solución negociada. Sin embargo, el principal obstáculo continúa siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad post-conflicto, temas en los que tanto Moscú como Kiev mantienen posiciones firmes y casi irreconciliables, al menos por ahora. Este proceso, aunque sin resultados concretos, muestra que la guerra, después de casi 4 años, podría estar entrando en una fase donde la política y la diplomacia ganan espacio sobre las balas. Gracias por aguantar las noticias, las mentiras oficiales y las promesas sin cumplir. Soy Eiter López en League News. Mañana seguimos contando lo que otros prefieren callar. Muy buenas noches.